Bueno, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta charla que estamos organizando del Instituto de Estudios de Género y Mujeres, y que lleva por título Construyendo la Agenda Feminista y que está organizada en el marco del Mes de las Mujeres en la Universidad Nacional de Cuyo. Primero que nada, me gustaría agradecer a las disertantes y nuestras queridas invitadas para esta actividad, que son Verónica Gago, Nora Llaver y Julieta Antúnez Ríos. También agradecer a todas las personas que se han interesado y que están participando a través del Zoom y a través del vivo del Facebook. Además mencionar que esta actividad ha sido coorganizada con el colectivo Ni Una Menos Mendoza, con la Secretaría de Género y Diversidad de la Federación Universitaria de Cuyo y con las áreas de Derechos Humanos y Género de la Facultad de Artes y Diseño y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. A continuación me gustaría contarles en qué consiste la metodología. Básicamente vamos a escuchar a nuestras invitadas y a partir de eso vamos a posibilitar un espacio de intercambio y debate en la que ustedes van a poder realizar preguntas, comentarios. El modo va a ser a través del chat del Facebook y quienes estén siguiendo el evento a partir del Zoom también, escribiendo las preguntas en el chat de las dos redes y de la plataforma. Nosotras las vamos a ir recogiendo y les vamos a ir cediendo el turno de la palabra. Así que bueno, sin muchas más presentaciones, es el momento de nuestra primera invitada, que es Verónica Gago, la doctora Verónica Gago. Ella es, una de las fundadoras de Ni Una Menos en Cava, es autora de varios libros, es militante feminista, activista, es investigadora del CONICET, y ha participado en otras actividades con nosotras, desde el IDGEM. Así que le damos la bienvenida, le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación y realmente nos pone muy contentas la posibilidad de tener un diálogo entre NUM de la Ciudad de Buenos Aires y el NUM de acá de Mendoza. Veo varias compañeras queridas del NUM Mendoza conectadas. Bueno, Verónica, te escuchamos. La idea es que cada compañera que tiene la palabra hable aproximadamente unos 15 minutos. Nosotras vamos a hacerles el recordatorio por las dudas y después pasamos al intercambio. Te escuchamos, Vero. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias por la invitación. Realmente me parece que armar estos espacios para tener una cita entre nosotros y darnos lugar a conversar la agenda es lo que siempre nos hace falta, aún si sostenemos un montón de lugares de encuentro. Creo que sobre todo después de las marchas, de las movilizaciones, del paro, queda esa sensación de, cómo compartimos lo que pasó, lo que fuimos viviendo en cada espacio, en cada lugar. Entonces, muy agradecida de estar acá. Diría que empezamos por una sensación que creo que compartimos entre muchos, que es después de la victoria de diciembre con la conquista del derecho al aborto, fue un poco la sensación, y ahora con qué seguimos, cómo seguimos, ¿no? Como que durante el último tiempo la demanda, pero la lucha en un sentido tan amplio como logró articular la cuestión del aborto, sobre autonomía, sobre lo que significó la ocupación de las calles, y todas las dimensiones, digamos, que se fueron acumulando y ampliando y expresando en la lucha por el aborto, no es que se hayan terminado, pero sí de alguna manera esa conquista, digamos, cristaliza, un cambio de momento, podríamos decir así, con pasar un umbral, diría. Y para este 8M yo creo que fue un ejercicio interesante en una coyuntura tan difícil como la que estamos, en medio de la pandemia, para empezar a pensar y para empezar a movilizar, cómo actualizamos la agenda, que es un poco el título de la charla, ¿no? Cómo pasamos revista entre nosotras de lo que hemos venido discutiendo este año de pandemia en particular. Yo creo que ahí hay una cosa importante, que es que todo el 2020 no hemos parado de producir diagnóstico feminista, ¿no?, en tiempo real de lo que iba sucediendo, de qué pasaba con el trabajo, de qué pasaba en los territorios, de cómo se gestionaba la crisis habitacional, alimentaria, de salud, de trabajo, cuáles eran las discusiones de coyuntura política que
se intervenía desde los feminismos que se abrían y se redefinían justamente por la intervención de los distintos feminismos, y creo que el 8M nos sirvió, en algunos lugares por lo menos, como momento de volver a repasar todo lo que habíamos dicho, militado, trabajado durante el 2020, poner un poco la apuesta de vivimos la fiesta de diciembre y cómo seguimos, porque todas sabemos que se nos viene un año súper duro, ¿no? Entonces, es un poco como para compartir una sensación de cómo han sido estos últimos meses, y bueno, nosotros acá en Buenos Aires organizamos para la previa del paro, no asambleas abiertas como solíamos hacer, sino reuniones entre más pequeñas, con compañeros de une por organización, esa era un poco la consigna para no desbordar, digamos, y poder garantizar condiciones, digamos, de no contagio. Y lo que hicimos de manera, digamos, colectiva fue construir ese pliego de demandas que circuló de alguna manera y que compartimos también con muchas compañeras de Ni Una Menos de distintas provincias, y que yo creo que pone algunos puntos bueno, que para nosotras son muy importantes. La primera cuestión diría que creo que desde la marcha organizada contra el feminicidio de Úrsula ha tomado una nueva, digamos, dinámica de discusión, es de nuevo la violencia machista, los femicidios, y al mismo tiempo me parece que hay un punto fundamental que es cómo no volvemos a poner el eje solamente en una cuestión de la victimización y de el conteo, digamos, trágico de los femicidios. Yo creo que hay ¿cómo podría ser? Una operación también por ciertos medios y por ciertas, digamos, dinámicas que intentan volver a ese recuento, ¿no? del femicidio permanentemente como estado de luto, que nos pone en una situación en la que, digamos, hay sobre todo un subrayado de la impotencia de los feminismos frente a las violencias machistas. Entonces creo que ese es un primer problema, ¿no? Cómo hay un desplazamiento, yo creo que de esa manera de enfrentar las violencias, justamente cuando el diagnóstico de las violencias que se viene haciendo desde las organizaciones feministas, desde las redes, desde las distintas dinámicas de autoorganización en estos últimos años, cada vez complejizan más qué entendemos por violencias, cada vez también se preguntan de manera práctica qué significa confrontar esas violencias, y entonces veo como una cuestión a discutir cómo no replegar de nuevo un discurso y una narrativa que es puramente victimista, ¿no? Eso lo diría, haciéndonos cargo de lo que significan las violencias, de lo que significa además este incremento de las violencias por las razones de la crisis, ¿no? La conjunción de violencias económicas con las violencias machistas, cada vez justamente en un engranaje más acelerado por la situación en la que estamos, pero cómo hacemos para que ese diagnóstico cada vez más fino, cada vez más preciso, no nos vuelva como una narrativa, diría, totalmente victimizante, ¿no? Creo que a veces cuando se hacen afirmaciones como del 2015 para acá es todo lo mismo, no avanzamos en nada, etcétera, tenemos ese riesgo de, digamos, hacer de nuevo un recorte de la interpretación, de la lectura, de la comprensión política de lo que son las violencias machistas, que de alguna manera desestima muchos de los trabajos políticos, de las formas organizativas que se han venido desarrollando. Ese es un primer punto que me parece que quería traer para la discusión, para ver cómo lo están viendo, cómo lo están pensando, si tienen la misma impresión y sensación. El segundo punto serían algunas cuestiones muy concretas, de agenda concretas, que desde acá vemos con
con mucha urgencia, que tiene que ver, por supuesto, con la cuestión del trabajo, ¿no? Hablamos de la superexplotación de trabajo doméstico, de lo que ha significado esa intensificación de trabajo en la pandemia, la manera en que se está reclamando desde salarios para las promotoras, hasta, bueno, toda la situación que se abrió también cuando se cortó el IFE, por ejemplo, ¿no? Con lo que significó el IFE durante el año pasado como una ayuda en la emergencia, y lo que significa ese corte abrupto del IFE, cuando, digamos, la caída de ingresos, la inflación, bueno, y las distintas dinámicas de la situación económica no hacen más que empeorar, y vemos también situaciones bien paradojales, esto lo venimos investigando bastante con Lucy Caballero, de una dinámica que es mayor trabajo doméstico, reproductivo, mayor trabajo en las casas, y al mismo tiempo mayor endeudamiento. O sea, trabajamos más y estamos más endeudados, ¿no? Entonces son situaciones de estalle, de alguna manera, de implosión de los hogares y también implosión en los territorios. Entonces, esa cuestión del trabajo, de cómo demandamos salario para los trabajos no reconocidos, cómo reclamamos mayores salarios, perdón, para los trabajos sí asalariados, es decir, cómo apuntamos a la vez a esta intensificación del trabajo de cuidados, y nos metemos con esa discusión sobre qué sería una política integral de cuidados, y cómo articulamos espacios sindicales con espacios barriales, territoriales, y también del trabajo que significa el trabajo en la casa, el trabajo doméstico, me parece que es un punto de agenda y del cual se desprenden exigencias concretas. El otro punto que está también para nosotras en el centro de la agenda es la cuestión de la vivienda, ¿no? Y de la emergencia habitacional. Se vence ahora a fin de mes el decreto que prohíbe los desalojos, y entonces ya se está viniendo una serie de amenazas por parte de las inmobiliarias, por parte de los dueños, pero también intimaciones judiciales. Nosotras venimos desarrollando con inquilinos agrupados un trabajo durante este año, y la mayor cantidad de mensajes que recibe inquilinos agrupados son de mujeres lesbianas, travestis y trans, especialmente con menores a cargo, donde el abuso de los dueños y de las inmobiliarias es flagrante, ¿no? Y ahora, frente a esta situación de fin del decreto, que ponía de alguna manera un parate, digamos, al abuso, aun si los desalojos se seguían produciendo y demás, creo que es una situación de recontraemergencia, además de que la situación de les inquilines es una situación de sobreendeudamiento. Es decir, si no se ha sido desalojada es porque también se ha tomado deuda para pagar el alquiler. Entonces, eso también se conecta con lo que planteaba antes de la cuestión del trabajo, ¿no? Se están asumiendo más de 2 o 3 trabajos para pagar recién el alquiler. O algunas compañeras nos hablaban, nos decían, bueno, vivimos ahora con hijes, nietes, porque han sido desalojadas, por ejemplo, muchas compañeras adultas mayores que nos decían, bueno, de repente estoy viviendo de nuevo con mis hijas, con mi nieta, porque las desalojaron a ellas, o porque ya no pueden. Entonces, situaciones nuevas de lo que se llama hacinamiento en un punto que tienen que ver con la crisis. Diría una tercera cuestión que tiene que ver con todo el debate que se está abriendo sobre reforma judicial feminista, y de manera más amplia cómo pensamos la cuestión de la justicia. Creo que eso se ha abierto a varios niveles, ¿no? A nivel de discusiones muy concretas y muy específicas y muy especializadas sobre reformas del sistema judicial, pero también un acumulado, digamos, de saber y de lo que no funciona en términos de las denuncias, en términos de los recorridos de quienes acompañan a víctimas de violencia, a todas las formas, digamos, de incomprensión patriarcal del sistema judicial, las maneras de desestimar las alertas de letalidad de ciertas denuncias, es decir, todo es acumulado que nos ponen también frente a la pregunta de, bueno, ¿cómo encaramos colectivamente esta discusión sobre la justicia?
¿no? Que creo que, de nuevo, que tiene varios planos, que tiene varias aristas, pero me parece que es algo que no puede quedar una consigna, ¿no? Que nos toca como comprometernos en investigar, en pensar cosas, en articularnos con compañías que vienen trabajando estas cuestiones hace mucho tiempo, que ya tienen un recorrido enorme, cómo colectivizar un poco lo que ya se sabe sobre estas cuestiones, lo que se puede proponer, y cómo armar una suerte de espacio donde esto tenga una elaboración colectiva, ¿no? Me parece que eso es algo también importante, cómo no queda en una cuestión tampoco de especialistas, ¿no? De quienes conocen las tramas del sistema judicial y quienes no. Entonces creo que eso es algo muy interesante. En una asamblea que hicimos con la Asamblea Feminista de la Villa 31 el sábado antes del paro, bueno, se planteaba muy en claro, ¿no? La denuncia de la opacidad del sistema patriarcal, sin que tengamos necesariamente conocimientos expertos de lo que es el sistema de justicia, y sin embargo, cómo reivindicar que ese es un saber muy concreto de cómo funciona la justicia, ¿no? Y bueno, diría dos cosas más para terminar. La situación de endeudamiento generalizado en términos de endeudamiento de hogares, en términos de endeudamiento personal, creo que es algo, bueno, nosotras lo venimos trabajando en particular, pero que es algo que se va a ir agravando, que hay algunas medidas que se vinieron tomando este último tiempo, pero que tenemos que pensar de manera más colectiva también qué serían políticas de desendeudamiento concretas en estas situaciones domésticas, ¿no? Donde justamente hay una cotidianidad sostenida a base de endeudamiento, con las tarjetas, con los préstamos, con el refinanciamiento de deuda con más deuda, es decir, es toda una economía de muchísimo estrés, de muchísima, digamos, abuso por parte de, bueno, de las tasas de interés, de toda una arquitectura financiera que está puesta a trabajar, digamos, en esta gestión de la crisis cotidiana, que me parece que también tendríamos que pensar cómo eso aparece en los distintos territorios, urbanos, suburbanos, campesinos, ¿no? Y qué significa la realidad del endeudamiento en cada uno de estos espacios, y cómo pensamos políticas transversales de desendeudamiento. Yo creo que finalmente lo que quería decir como último punto es, nosotras con Lucy hablamos en un último texto que escribimos un poco al calor de algunas discusiones del paro, de cómo pensar una dinámica de sindicalismo feminista que vaya incluso más allá de las organizaciones sindicales, ¿no? Cómo pensar una agenda de reivindicaciones que esté a la altura un poco de lo que hemos redefinido como trabajo, como exigencias de lo que es hoy una vida digna, que necesitan armar su propia dinámica de reivindicación, su propia dinámica, digamos, de planteo de exigencias, de conquistas, cómo pensar una dinámica sindical que esté a la altura de las cosas que estamos reclamando, ¿no? Un sindicalismo que se ocupe de la vivienda, un sindicalismo que se ocupe del desendeudamiento. Sería como repensar formas, digamos, de estrategias organizativas, de reivindicativas y de conquistas. Vero, sí. Te queda un minuto. Sí, bueno, esa era como una idea para pensar, y lo último que me parece que nos tenemos que esforzar en construir, nosotras decimos algo así como una especie de orgánica feminista, ¿no? Que no se junte solo antes de las fechas que ya nos tenemos, de algunas actividades, o que tiene muy bien el músculo y el ejercicio de decir, bueno, pasa algo, nos organizamos, salimos, sabemos que tenemos esas fuerzas, energía, esa capacidad de coordinación, pero cómo sostenemos un espacio, o cómo lo armamos, digo, que logre, ¿no?, darnos continuidad y también tiempo más fino para ir elaborando las distintas cosas. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Ahí las compañeras silenciadas te están aplaudiendo, te estamos aplaudiendo. La verdad que has hecho un punteo maravilloso y sumamente interesante que permite pensar muchísimo sobre, bueno, este camino a seguir, son esas dudas por las que tenemos que ir. Así que
escuchábamos a Verónica Gago, que como decíamos es doctora en Ciencias Sociales, militante feminista. Ahora es el turno de Nora Yaver. Bueno, Nora es doctora en Ciencias de la Educación y se dedica a investigar y a dirigir proyectos vinculados a género y a educación. Es feminista, es educadora de nivel superior y universitario, es militante en educación popular, en género y en derechos humanos, integra la campaña nacional por el derecho al aborto en Mendoza y también es integrante de Ni Una Menos. Te escuchamos, Norita. Bueno, queridas compañeras, primero que nada agradecerles a todas ustedes, mis compañeras de militancia política y feminista, también compañeras de vida, de luchas y, por qué no, de alegrías, que las compartimos. Y también decir que esta institución, el IDEGEM, es fruto justamente de estas luchas, de estos procesos que venimos sosteniendo. Cuando digo venimos sosteniendo, quiero referirme a por lo menos 3 o 4 grandes movimientos que en nuestra Argentina han contribuido a que las mujeres y las disidencias podamos sostener esta lucha y esta organización, que es muy fuerte y muy potente. Por supuesto que recordando en este mes de las memorias a nuestras madres y abuelas, en quienes por supuesto nos reconocemos y en cuyo símbolo, el pañuelo blanco, anudamos nuestro pañuelo grande. Estas mujeres que han hecho un enorme trabajo de verdad y de justicia por quienes amaban, y que hijas, hijos, nietas, nietes continuamos. No olvidemos que la dictadura militar nos dejó 30.000 desaparecidos y el 30% eran mujeres, sin contabilizar a las disidencias que han estado muy invisibilizadas, ¿verdad? También rescatar las luchas de nuestros encuentros nacionales, hoy encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales, no binarias, donde a partir de 1986 fuimos tramando una larga lucha que ha tenido que ver con todas nuestras demandas, nuestros intereses, y que hemos conseguido a lo largo de tantos años muchos derechos. No los voy a enunciar ni enumerar, porque todas acá somos militantes, los conocemos, y en muchos casos los podemos gozar, disfrutar, hemos accedido a esos derechos. También quiero decir que la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito nació precisamente en los encuentros, y bueno, gracias a la Marea Verde, el año pasado pudimos terminar finalmente obteniendo la ley para el acceso al derecho al aborto, a la interrupción voluntaria del embarazo. Sabemos que con todos nuestros derechos esto no lo da por adquirido de una vez y para siempre, vamos a tener que seguir exigiendo el acceso a estos derechos. Ya en la provincia se hizo una presentación, en varias provincias han hecho presentaciones de inconstitucionalidad, y sabemos que, bueno, la misma educación sexual integral no termina nunca de aplicarse, o de llevarse a todos los territorios, a todas las instituciones no formales. También el Ni Una Menos, ahora en junio, el 3 de junio, vamos a cumplir 6 años, y yo creo que esta expresión que nació en la calle ha ido tomando un cauce cada vez más interesante en cuanto a formas organizativas alcanzadas. Entonces me parece que esto está hablando de los feminismos, de su enorme complejidad y diversidad en tanto proceso político, de organización transversal, horizontal, muy diferente a la lógica política que rige en cualquier otra organización, sindicato, partido político. Nosotras como feministas luchamos por muchas de las cuestiones que Vero acaba de enunciar que forman parte de nuestra agenda. Luchamos por el acceso a la tierra, por la vivienda, la comida, la educación, y la chance sobre todo de decidir sobre un proyecto de vida y con quiénes hacerlo. En realidad estamos viviendo tiempos terribles de un capitalismo furioso, combinado con el neoliberalismo y el conservadurismo fundamentalista. Una extraña mezcla
explosiva que nos ha hecho llegar al 2021 con un 40% de pobreza en la Argentina, con más del 50% de la infancia bajo niveles de pobreza, que terriblemente muestran situaciones como la de la niña de 7 años, que recién ahora los medios y la sociedad parece ver. La verdad es que pibes chorros, pibas que se embarazan, chicas condenadas porque dice que se embarazan por la asignación universal por hijo, trans, travestis, putas cuyas vidas no valen nada, y todo lo que desde el sentido común de los medios, digamos, hegemónicos, nos meten todo el día, todo el tiempo a sangre y fuego, ¿no? La idea de que todo esto es un desecho social y que en realidad son vidas que estarían sobrando, salvo así de manera como ahora con la desaparición y bueno, el reencuentro con M, ha sucedido, bueno, que se pone todo el mundo como loco, después estas situaciones caen en el olvido después que pasaron las noticias. Entonces, yo pensé básicamente que nosotras como feminismo, y en eso coincido ya con un poco lo que estaba planteando Verónica, tenemos que actualizar, por supuesto, nuestra agenda, pero también tenemos una larguísima experiencia de lucha y de estrategias que hemos ido históricamente renovando según el momento, con los organismos de derechos humanos, con el movimiento feminista. Y saber que no estamos solas, saber que es fundamental para la transformación política de la sociedad, del Estado, y la trama del orden patriarcal capitalista, necesitamos estar unidas, organizadas, juntas, y saber que nuestros conocimientos se pueden construir a partir de nuestras experiencias, que no son individuales, sino que son experiencias colectivas. Entonces, yo pensé en 3 o 4 núcleos que me parece a mí que retornan o que en realidad no han estado permanentemente puestos sobre la agenda. Fundamentalmente, la cuestión del trabajo y la cuestión de la educación. Sí, en cambio, la cuestión de las violencias, con estos sesgos de los que hablaba hace un ratito Verónica, pero que me parece a mí que podemos desarmar a partir de una acción colectiva. ¿Cómo desarmaríamos las violencias, el sexismo, el racismo, el clasismo? Un poco buscar herramientas que desmonten la casa del amo, como dice Baudrillard, sería cuestionar básicamente esas herramientas que por ahí venimos utilizando y que no nos sirven, ¿verdad? En realidad estamos en una situación gravísima. Un femicidio cada 27 horas, una muerte por día en nuestro país es violencia en extremo. Y la peor violencia, porque nos quitan la vida. Entonces, la pregunta es, el incremento de las violencias, la crueldad expresada, el ensañamiento, ¿a qué se deben? Se deben quizá, mi hipótesis, es que esto que venimos demostrando las feministas, que tiene que ver con nuestra mayor capacidad organizativa y también moviliza y es movilizante. Se han plegado a las pibas. Nosotras este último 8M, en las calles, está la Silvia, están las compañeras de Ni Una Menos. No quiero dejar de decir que ha sido una expresión apabullante. 25.000 pibas, mujeres en las calles reclamando por nuestras vidas y por nuestros derechos. Yo creo que ese a más poderío y a más reconocimiento que se expresa, como decía, en las calles, hay mayor brutalidad. Y esto no es nuevo para nosotras las feministas. Tiene que ver, como bien sabemos todas acá, con que los crímenes estos del patriarcado son crímenes de poder, son crímenes de muerte, y que se efectúan para poder dominarnos y para poder someternos. ¿Por qué? Porque en estos años, a pesar de todo, hemos alcanzado mayores niveles de autonomía y tenemos más poder de decisión, no solamente individual, sino también en las comunidades organizadas. Y esto es importante destacar.
En las barriadas, las mujeres y las pibas se organizan. No necesitan que vayamos desde el centro a decirles lo que hay que hacer. Y esto me parece que es un salto cualitativo. Quizá como propuesta sería cómo territorializar y darle sistematicidad y organicidad a esta expresión de ni una menos que está y que no sea solamente para nuestras fechas, para las fechas ya establecidas. Montserrat Sagot hace una definición del femicidio que me parece interesante, a la que ella llama necropolítica de género, y que en realidad actúa no solamente como una herramienta del patriarcado, sino que también actúa como una herramienta del racismo, del colonialismo, de la heteronormatividad, del clasismo, y que se ve básicamente habilitada precisamente por esto que decíamos más temprano, la desechabilidad biopolítica, es decir, desechable. Si hay una cultura patriarcal que sin duda la legitima estos valores, legitima esta cultura, y entonces acá es donde me parece a mí que tenemos que trabajar en un terreno cultural, en un terreno simbólico, como para poder ir deshaciendo estas cuestiones. Por supuesto que lo estoy simplificando de una manera extrema, pero bueno, la idea es recorrer un poco los otros dos núcleos que tienen que ver, desde mi punto de vista, con el trabajo y las luchas de las mujeres del pueblo, en el sentido que, como dice la Silvia Federici, las luchas que llevamos a cabo cotidianamente para sobrevivir son luchas políticas y son luchas feministas. El feminismo no es un hecho aislado de las luchas que sostenemos políticamente en todos nuestros frentes. Y eso me parece que también es importante de destacar. A reiterar lo que todas sabemos, que las mujeres hacemos las tareas domésticas, de cuidados, las comunitarias, en dobles y triples jornadas, que somos las que militamos, somos las esenciales en la educación, en la salud, trabajamos en el servicio doméstico, somos vendedoras ambulantes, siempre estamos presentes en el trabajo, pero también estamos presentes cortando las calles, haciendo el piquete, haciendo la huelga, y a mí me parece que hay que visibilizar un poco mejor, no un poco mejor, no sería esa la expresión, sino poner en el centro de la escena el trabajo que vienen llevando las mujeres campesinas y rurales. Acá se hizo un hermosísimo video, mujeres campesinas y rurales fuera de registro de la UST, creo que está la María, nuestra compañera, en el cual las compañeras vienen luchando y organizándose también en la construcción colectiva para la soberanía alimentaria, que es un problema gravísimo que tenemos en la Argentina. No puede ser que mueran de hambre niños, niñas, mujeres y varones, porque no hay dinero para comprar alimentos. La cuestión de la reforma agraria, también vienen luchando por la cuestión de la reforma agraria, que se complementa el despojo de las tierras, como estamos viendo ahora, con los incendios y lo que está sucediendo en la Patagonia, en donde hay una lucha histórica también de apropiación de tierras y de avasallamiento de naciones y pueblos indígenas, y me parece que desde un punto de vista central, nosotras tendríamos que empezar a pensar en la construcción, en la agenda feminista, la naturaleza de, la reivindicación por los trabajos de cuidado y por el trabajo doméstico. Es una discusión larga en los feminismos, pero me parece a mí que no podemos dejar en manos del Estado o de los gobiernos este tipo de discusión. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? Digo, en la pandemia hemos visto agravado el problema que nos plantean los trabajos de cuidado y el trabajo doméstico. Entonces, ¿qué vamos a reivindicar? Lo tengamos que resolver acá, pero tenemos que empezar a discutir estas cuestiones. ¿Qué herramienta política vamos a proponer? ¿A través de qué políticas públicas vamos a valorar económica, social y simbólicamente este trabajo para no terminar legitimando o perpetuando estas tareas y sin poder cambiar en ningún sentido las condiciones de las mujeres? Este debate yo creo que lo tenemos que retomar y reinstalar. Hay distintas posiciones,
desde Angela Davis, que sostiene más guarderías, más servicios sociales, la socialización del trabajo, etcétera, pasando por las españolas, hasta Silvia Federici, que plantea digamos, en el patriarcado del salario, plantea un salario para las mujeres. Y para terminar, para no redundar en lo que ya planteó Verónica, que por supuesto que adhiero totalmente la política de viviendas, ¿sí? Yo quiero hacer hincapié porque trabajo en ello, en la educación. Así como vimos en la pandemia un abandono total de las mujeres y disidencias por la situación económica y la sobrecarga de las tareas, también ha habido una deserción del sistema educativo. No podemos seguir enorgulleciéndonos de este sistema educativo. ¿Por qué? Porque los chicos y las chicas de las barriadas, los pibes, las pibas, los jóvenes, las mujeres de los CENS, de los centros educativos de adultos, en realidad no han tenido escuela. Y ya la escuela es una escuela segmentada en la Argentina. Una escuela para pobres y una escuela para ricos. Aún la escuela pública, lamentablemente, que sigue reproduciendo las desigualdades en la mayor parte de los casos. Esta escuela ha estado ausente, no solamente porque no alcanzó ni llegó con la conectividad, sino porque además no se las ingenió, no pensó. Yo, que soy vieja y he participado en tareas en el barrio de alfabetización, hay muchas maneras de poder llegar a niños y niñas y jóvenes en otras condiciones y de otros modos. No hubo educación sexual integral, compañeras. No hubo ni siquiera un cursito o algo para acercar algunas herramientas a las jóvenes y a los jóvenes en situaciones gravísimas de violencia. Creo que nosotras tenemos que retomar esto, también discutirlo, porque no solamente desde la educación sexual integral, que por supuesto, como dije al principio, no se termina de implementar en las provincias, y está viciada de estereotipos y de creencias religiosas y demás. Acuérdense ustedes que después del debate del 18, cuando no querían que aprobáramos la ley, que se aprobara la ley de interrupción voluntaria del embarazo, decían, porque queremos y tenemos que tener más educación sexual integral. Resulta que se desaprobó la ley y fueron los fundamentalismos religiosos, ¿sí? Y la derecha organizada en contra de la educación sexual integral, porque decían que esa ideología de género les iba Norita, aquí sí. perdón, te queda un minuto. Sí, a apropiarse de sus hijas. Entonces, como para terminar, porque en realidad me parece que ya está, hemos completado, yo agregaría este núcleo para la agenda, y diría que nosotras tendríamos que seguir adelante con nuestra lucha, en una lucha que sepa articular historia y cuerpo, memoria y política, sexualidad y espacio público, y también poesía, alegría y naturaleza, compañeras. Bueno, seguramente que vamos a enriquecernos con los aportes de cada una de ustedes. Gracias. Un aplauso, Nora, te estamos aplaudiendo en este momento. Muchísimas gracias. Gracias. Hermosa, como siempre, súper lúcida. Acabamos de escuchar a Nora Llaver, doctora en Ciencias Sociales, como decíamos, educadora y militante feminista. Ahora es el turno de Julieta Antunes Ríos. Ella es enfermera, es dirigente política y militante feminista. Actualmente secretaria de Diversidad y Derechos Humanos del Partido Justicialista de Mendoza, y también secretaria política y sindical de la Liga LGTBIQ+ de las provincias. Bueno, es un gusto tenerte, Juli, te escuchamos. Hola compañeras, compañeros, ¿cómo les va? Es un placer para mí estar aquí, aunque después de haber escuchado a Vero y a Nora, ya no sé qué aportar, porque comparto plenamente todo lo que han dicho, y en verdad, Evita, gracias por la presentación, pero como me gusta decir a mí, soy simplemente una travesti que porta en su cuerpo un fundamentalismo igual que todas y todos mis compañeros, que solamente por portar este fundamentalismo y este querer ser feliz,
nos hemos visto desprovistas de todos los derechos humanos básicos que goza un ciudadano argentino. Y en eso va la lucha. Gracias al IDGEM por invitar. Quienes no saben, hace 18 años yo quise estudiar en la UNCUYO y claramente no pude, porque mi imagen no se condecía con mi documento, tuve que disfrazarme de varón, tuve que estudiar en ámbitos privados, y lo que me llevó a padecer una anorexia nerviosa por la represión que vivía en ese momento. Sin embargo, estoy muy feliz de poder estar en estos ámbitos, porque esa misma universidad que no me dejó estudiar, después me convocó y me sigue convocando para contar las experiencias. Eso es gratificante porque quiere decir que hemos avanzado y que la universidad ha avanzado y que la universidad hoy está abierta también para la disidencia. Y lo voy a decir porque me está escuchando. Esta mañana una compañera travesti me escribe y me dice: qué lindo te voy a poder escuchar, porque estoy estudiando abogacía. Que esta travesti no haya podido estudiar medicina y que hoy haya una travesti estudiando abogacía es un gran placer, un gran honor para mí, pero también lo debe ser para la universidad, para la UNCUYO, y que les falta mucho, porque hay que seguir, pero bueno, con el tiempo vamos a conquistarlo. Escuchaba a Vero y a Nora, las dos coincidían en un punto que hablaron, y voy a tomar eso para partir, que decían la sanción de la ley del aborto. Y hablaban de nuestras experiencias, cómo la vivíamos y cómo vamos a seguir para adelante. Yo en los ámbitos políticos he escuchado algunos compañeros decir, bueno, ya con esto del aborto se van a dejar de romper la paciencia porque ya se les acabó. Yo estos compañeros que he escuchado los invito a que vayan a leer Galeano, La utopía y el horizonte, porque cada vez que se nos corre el horizonte 10 pasos, que tengan seguro y presente que los feminismos vamos a dar 10 pasos más para adelante, pero jamás vamos a dar un paso hacia atrás. También es importante, y esto lo hemos hablado con las compañeras del NUM, decir que no hay feminismo si no estamos las travestis, las trans, los travestis y los trans dentro de esos feminismos. Porque caer en que ser feminista es para determinados cuerpos o determinadas genitalidades es seguir validando el biologicismo y lo sexogenérico que nos han impuesto las ciencias médicas y que tanto daño nos han hecho y nos siguen haciendo. Y por eso es que nosotras somos más brutas para hablar, porque no tenemos el academicismo que han podido obtener con mucho esfuerzo ustedes, porque nosotras somos muy poquitas las que hemos accedido a los estudios. La mayoría, el 87% de las personas travesti y trans no tienen un secundario completo. Pero como lo decía la Norita, tenemos la experiencia de vida, el vivir y el sentir. Y construimos ahí nuestro legado. Pero sí necesitamos que los feminismos, que las compañeras estén paradas al lado nuestra, enseñándonos, pero también abriéndonos las posibilidades para que podamos expresar y con nuestra voz planteemos, pensemos y ejecutemos políticas para nosotras mismas, y que ya dejen de ser los conocimientos académicos los que hablen por nosotras, nos piensen y nos ejecuten política, porque si no viven arriba de un par de zapatos travesti, nunca van a saber lo que es vivir en un cuerpo travesti. Es verdad que desde los feminismos hemos avanzado muchísimo, pero han avanzado muchísimo las mujeres. Hay una simetría que con mucha lucha y con mucho esfuerzo, y que nosotras hemos estado acompañando, las mujeres han acortado y siguen acortando esa brecha entre varones y mujeres. Pero sigue una brecha mucho más grande entre varones, mujeres y las personas travesti, trans, que en el 2021 no tenemos acceso al trabajo, no tenemos acceso a la educación, no tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso a la vivienda. Se piensan políticas, no sé quién lo dijo antes, en pandemia,
con el tema vivienda, y alguien se preguntó, ¿dónde vive una travesti? Ninguno. En salud, ¿alguien se ha preguntado cuántas travestis o cuántas personas travestis para incorporar a los compañeros travesti trans también tan invisibilizados? ¿Cuántas personas travesti trans han contraído COVID-19? ¿Cuántas han muerto por COVID? No lo sabemos. Esta mañana me preguntaba un compañero trans no binario cómo podía hacer para vacunarse y me dejó un interrogante. Las travestis, ¿no tenemos la prioridad en la vacunación? Yo le pregunté por qué deberíamos tener prioridad. Y me dijo, si el promedio de vida en la Argentina es de 80 años para los varones y 85 para las mujeres, y el promedio de vida nuestro es de 35 a 40 años, quiere decir que nosotras ya estamos dentro de los grupos que se debería vacunar. ¿Por qué? Porque estaríamos viviendo como una persona de 80 a 85 años, el ocaso de nuestras vidas. Sin embargo, no hemos sido tenidas en cuenta y todavía las travestis no somos vacunadas. Sí, tengo recién, antes de entrar a la charla, que me demoró un ratito, una grata noticia que desde Presidencia de la Nación, para el Gran Norte argentino, se ha dispuesto reducciones impositivas para las empresas públicas y privadas a fin de fomentar el trabajo. Y cuando me pongo a leerlo, veo que la deducción impositiva para un varón, en los 3 años que van a hacer, es de 70, 45 y 20%. Pero por cada mujer que se contrate, la deducción va a ser del 80, 55 y 30%. Y no solo habla de mujeres, sino también que habla de mujeres y travestis. Lo cual, la demanda histórica que veníamos trayendo desde las organizaciones con la ley de cupo e inclusión laboral trans, donde decíamos que no solo el Estado se tiene que hacer cargo, sino también el sector privado tiene que dar una respuesta, y a través de las deducciones impositivas es la forma de fomentar el contrato o la incorporación de personas travesti trans, y que ya no sea el estereotipo prefijado que se tiene sobre nosotras el GPC. Bueno, lo vemos en una voluntad política de gobiernos populares que lo lleva y lo ejecuta, y prácticamente el Gran Norte argentino tendrá ley de cupo e inclusión laboral trans por un decreto de presidencia, así que bueno, es algo que nos orgullece. Y a la par me entristece, porque sabemos que esto es así, haber visto un decreto en la provincia de Mendoza que estaría desalojando 200 familias en Potrerillos, en Luján de Cuyo, lo cual es muy terrible. Y no voy a entrar aquí en el tema de que si los terrenos, si usurpaciones, no usurpaciones. Yo les estoy hablando del derecho a la tierra que tenemos como ciudadanos. Yo acá lo que estoy hablando es que si ese lugar hay que desalojarlos, sí, hay que correrlo, pero hay que darle la solución habitacional a esas 200 familias que se les está corriendo, y no con estas inclemencias que estamos viviendo, dejar 200 familias y no sé cuántas mujeres, cuántas niñas y niñas se queden sin techo. Esto es terrible. Bueno, en educación, nosotras no tuvimos, y es verdad, Nora, lo que decís, la educación es selectiva, y hay educación de acuerdo a la clase social donde estamos. Nosotros no entramos ni como pobres, somos indigentes, estamos en la calle, y en pandemia no teníamos cómo salir a trabajar, y muchas no tuvimos dónde vivir porque no podíamos pagar la pensión. Y la justicia, una gran justicia injusta, una justicia mendocina que ha justificado asesinatos de compañeros gay por sus preferencias sexuales. No me acuerdo bien la frase que justificaba, pero era simplemente por ser puto te mereces que te maten. Y he visto a Julieta González, y porque era como muy livianita la compañera, entonces se merecía que la asesinaran como la asesinaron. Esa es la justicia que tenemos. Y tenemos una justicia que sigue validando
artículos discriminatorios de un código de falta en la provincia de Mendoza que se contraponen con la ley nacional vigente. En Mendoza todavía el código de falta pena el homosexualismo, teniendo nosotras una ley nacional de matrimonio igualitario y de identidad de género, pena el homosexualismo o la prostitución escandalosa, dejando la libertad de aquel efectivo policial que en el momento se presente. Y cuando nosotras sufrimos violencias, ¿a dónde las denunciamos? A esa misma policía vamos a ir a la comisaría, a la fiscalía, y como travestis, o como putos, o como tortas vamos a caer si vamos a terminar presas igual porque estamos infringiendo el código de falta. Y la justicia mendocina lo sigue validando. Los colegios mendocinos sin educación sexual integral, que de por sí habría que hacer un revisionismo del programa que se está dando, porque no se termina de explicar o reconocer nuestras identidades y nuestros deseos, sino que por ahí también tiene un tinte discriminatorio. Pero por lo menos sería algo, porque en la actualidad no tenemos acceso a la educación. Y nos salen con que es ideología de género y sobre mis hijos yo puedo opinar, decir, querer, y está perfecto, pueden hacer con sus hijos. Yo pregunto, ¿y mis hijos? ¿Mis hijas y mis hijes? ¿Dónde están los hijos de los matrimonios homoparentales, de los gays, de las tortas, los hijos de las trabas que podemos adoptar? No pueden ir a la escuela, no tienen derecho a educación pública, los tenemos que excluir en un sistema privado. Son cosas que yo me pregunto y digo, desde los feminismos, ¿cómo nos vamos a plantear y cómo nos vamos a parar para discutir esto? Desde los feminismos, las mujeres están convencidas de nuestras necesidades y de acompañar nuestras luchas de igual manera que nosotras acompañamos las luchas y las demandas históricas de las mujeres. Creo que tenemos que profundizar mucho más, muchísimo más, la sororidad entre nosotras. En años electorales, en política, escuchar que a una mujer le pidan la cabeza de otra mujer y que tan livianamente diga acepto, me da vergüenza. Y me da mucho dolor y mucha rabia. Porque me da a entender que no hemos cultivado o no tenemos bien arraigado la sororidad. Sin embargo, el machismo heteropatriarcal sí tiene una fraternidad bien arraigada y que nosotras todavía no la podemos combatir, pero que la vamos a voltear, eso lo tenemos toda más que claro. Con el tema de trabajo, es un tema también que lo habló Vero y que lo dijo Norita. Es verdad que tenemos que pelear por un trabajo y por achicar las asimetrías, por romper ese techo de cristal. Necesitamos que se reconozcan los trabajos no remunerados, pero también necesitamos que las travestis tengamos pie de igualdad en el acceso al trabajo formal. Que ya la prostitución no sea la única alternativa de subsistencia, porque para nosotros la prostitución no es un trabajo. La prostitución es el único medio de subsistencia que la invisibilización del Estado y la indolencia de la sociedad nos deja para poder comer. Mientras nosotros no tengamos acceso a ese trabajo, no vamos a poder fomentar la salud, no vamos a poder facilitar la educación, un acceso a vivienda. Necesitamos sí o sí tener trabajo. Sin embargo, no hay voluntad política. No importa el color político que esté gobernando, porque tenemos intendentes, tenemos intendentas de diferentes colores políticos, y todavía nosotras seguimos paradas en la ruta, siendo utilizadas como mercancía de consumo, y lo peor, como mercancía de descarte. Por tanto, la violencia de la policía, que como le pasó a Melody Barrera, un policía se ve con el derecho de ir y darle un tiro, 6 creo que le dio. Y nadie dice nada. ¿Por qué es tan importante el trabajo para nosotras? Porque más allá de que hay que romper ese techo de cristal
y hay que lograr el reconocimiento del trabajo no remunerado. Las mujeres tienen trabajo, nosotras no tenemos trabajo. Nosotras estamos obligadas a estar en la prostitución y a entregar nuestras vidas a tan corta edad para poder subsistir. Y por eso las invitamos a que nos acompañen en esta lucha, porque no podemos seguir así. Yo no sé cómo voy por el tiempo, pero para cerrar, en este mes también, próximas al 24 de marzo, lo dijo Nora. Ayer hablando con un compañero me enteré que aquí en Mendoza hubieron 35 compañeros desaparecidos. Compañeros desaparecidos que fueron a muy corta edad expulsados de sus hogares y por ende sus familias no las reclamó, y al no tener un reconocimiento identitario por el Estado Nacional, el Estado tampoco las ha reclamado. Que estas compañeras y estos compañeros descansen tranquilos de donde estén. Los putos, las tortas, las trabas, ahora estamos empoderados y vamos a seguir luchando para que su memoria se recuerde, para que su lucha tenga valor, para que nuestra vida tenga sentido, para que las infancias tengan un presente que no sea incierto como el nuestro, y por eso este 24 todas nosotras plantamos memoria, reivindicamos los pañuelos y decimos 30.400 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre. Muchísimas gracias, Julieta, conmovedora y súper interesante tu intervención. Realmente difícil continuar. Bueno, hemos terminado con las 3 exposiciones de nuestras invitadas, ha estado realmente muy interesante, además al ajustarse a los tiempos también está bueno porque nos habilita un espacio para poder intercambiar con las compañeras que están presentes. Simplemente una sola cosita, se pueden ir anotando para intervenir o para hacer preguntas en el chat, tanto en Facebook como acá en Zoom, y están presentes las coorganizadoras, Macarena Barbato, que está a cargo de la Secretaría de Género y Diversidad de la FUCUYO, Silvana Balone y Eva Bonino, a cargo de las Secretarías de Derechos Humanos y Géneros, de Ciencias Políticas y de Artes, respectivamente. No sé si muy breve quieren comentar algo, o hacer simplemente algún saludo, este sería el momento. No se vean obligadas, si no lo quieren hacer, no hay problema. No, simplemente saludar a las compañeras que tan necesario este encuentro y estos planteos sobre lo que viene de ahora en más, así que está bueno escucharlas, estamos aprendiendo. Abrazo. Gracias. Muchas gracias, Sil. A mí me ha roto la cámara en este momento, pero como dijo Silvana, agradecerles a todos los presentes y también agradecer por las palabras y la reflexión que muchas veces invisibilizamos sin darnos cuenta. Tenemos que tener más presentes todavía otras luchas, ser mucho más sororas, y la militancia es entre todos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que están participando y todos los que están participando. Muchas gracias, Tocaya. ¿Maca? ¿Me escuchan bien? Porque estoy sin los auriculares. Buenísimo. Bueno, en primer lugar, agradecerle mucho a las compañeras del IEGEM y a las compañeras que participaron de la charla. La verdad que siempre es maravilloso escucharlas, aprendo un montón escuchando las experiencias de otras compañeras, y tomar lo que decía Eva Bonino, respecto a que es necesario incluir otras demandas, y lo que planteaba Juli creo que debe ser una bandera central de los feminismos que elijamos construir, y es que sin la comunidad LGBTIQ y teniendo en consideración las realidades totalmente desiguales que vive el colectivo travesti trans, no puede haber feminismos. Así que muchas gracias a todos también por participar. Muchísimas gracias, Macarena. Bueno, yo le cedo el lugar a Milagros Martín para la parte del intercambio y las preguntas. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias de vuelta a Nora, a Julieta, a Vero. Ha estado maravilloso la parte de sus exposiciones, así que muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para más o menos hasta las 7:20, 7:25 para que puedan plantear algunas preguntas, pueden hacerlas en general y puede tomar la palabra cualquiera de las panelistas que quiera.
o también pueden hacer una a alguna panelista en particular. La que había pedido la palabra es Silvia Fernández, de Ni Una Menos Mendoza, que también ha sido parte de la organización de esta charla. Así que bueno, Silvia, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bien, bueno, en primer lugar agradecerle a Levita y a todas las compañeras del IDGEM por este espacio. Después, bueno, no me sorprende lo que han dicho mis compañeras, porque son mis compañeras y amigas, la Norita, la Juli y la Vero también, pero me parece que ha sido hermosa la convocatoria a empezar a hablar de esta agenda feminista, porque la verdad que nos llevamos como muchísimo cada una de nosotras y nosotros para seguir pensando y repensando, así que la verdad que me parece que ha estado buenísima toda la charla, las exposiciones, todo lo que han dicho cada una de las compañeras. Me parece fundamental que nuestros feminismos tienen que ser interseccionales, intersectoriales, y tienen que ser con las trabas. Lo que agregaría a la agenda de los punteos que plantearon tanto Juli, Nora como Vero Gago, que me pareció muy, muy importante, digamos, cada uno de los ejes, es el tema de la defensa de los recursos naturales. Tiene que ser un eje central de nuestros feminismos, digo, en esta agenda que se viene para adelante, y combatir todo lo que sea minería extractivista y capitalismo extractivista, digamos, lo estamos viendo lo que está sucediendo en este momento en la Patagonia, en tantos lugares del país que viene pasando hace rato, digamos, que se quema intencionalmente justamente para llevar adelante estos proyectos megamineros, y acá en Mendoza tuvimos una pelea muy grande hace un año nada más, y la vamos a seguir sosteniendo, y nosotras como Ni Una Menos estuvimos muy presentes, porque vamos a seguir peleando, digamos, por el agua como un recurso fundamental de la provincia, y contra cualquier emprendimiento de esas características. Así que es como que lo agregaría a la agenda como uno de los ejes centrales de los que venimos tejiendo y discutiendo entre todas, y entre todes, y simplemente quería agregar yo a este espacio, se lo dejo a las tres expositoras, lo venimos hablando hace bastante a nivel nacional. El Ni Una Menos es un hito que empezó como un llamamiento que le hicieron las compañeras y las colegas de Buenos Aires con un hashtag, y que se terminó convirtiendo en un movimiento político y social, movimiento social, después político. Me parece que cada vez es más político nuestro movimiento. También masificó un movimiento con toda esta tradición que contaba la Norita, de nuestras madres, nuestras abuelas, la campaña, los encuentros nacionales de mujeres, que va cambiando su forma, y me parece que está bueno también eso, que suceda, porque estamos desde los feminismos ampliando, ¿no? Esta diversidad que sabemos que somos. Entonces, el NUM es eso, es el grito de la calle, y fue empezar a organizarnos en la calle. Yo me traía como reflexión el otro día lo que pasó con Maya, que si no hubiese sido porque la barriada sostuvo el piquete cortando una avenida, todos los días que lo sostuvo, no se movilizaba todo lo que se movilizó en la provincia de Buenos Aires, tanto de las tres fuerzas de seguridad nacionales, digamos, Cava y Buenos Aires, para encontrar la malla. Y me parece que esa tradición de la calle, que es una tradición histórica, digo, no solamente de nuestros movimientos, de los movimientos políticos y sociales en la Argentina, pero que específicamente con los temas de género y las violencias es algo que venimos a instalar nosotras de hace un tiempo a esta parte, y me parece que hoy, esto que decía la Norita es real. Las barriadas no nos piden permiso, se organizan las pibas en los barrios y salen, toman la calle y reclaman. En este caso estaban reclamando porque su vecina estuviera viva, o volviera, que se la encontrara. Y realmente se movilizó porque esa barriada sostuvo ese piquete en la calle. Y digo, a esto que hemos traído nosotras, digo, como una tradición que yo lo veo que lo vemos cada vez más como crece, me parece que hay que darle esta organización política, que me parece que planteaba ahí la Vero. Se lo tiro a mis tres compañeras a ver qué opinan. La Vero más o menos algo dijo, pero si lo quiere ampliar, me parece que está bueno. Esto de la orgánica, nosotras estamos en el NUM nacional articulando, hay Ni Una Menos, que son colectivos. Acá como en Mendoza somos un colectivo de 60 organizaciones, en otros lugares del país tienen otras características, en todo el país, inclusive en Latinoamérica y también a nivel mundial. Entonces me parece que está bueno que empecemos
estos colectivos que venimos construyendo como una herramienta con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo, con muchísima persistencia, con muchísima militancia, y también esto que nos pasa a nosotros acá en Mendoza, de ponernos de acuerdo, tanta diversidad que somos en un de aquí de Mendoza, que Vero lo sabés, lo hemos hablado mucho, que somos muchas organizaciones muy diversas, con muchas diferencias, y que hemos logrado en todo este tiempo sostener principalmente las coincidencias por sobre las diferencias. Entonces digo, esto me parece interesante empezar a debatirlo dentro de nuestra agenda, qué formas de organización política nos vamos a empezar a dar desde estos colectivos, estos movimientos sociales y ya políticos que hemos construido. Eso es, se lo dejo a las tres, las quiero mucho, y les mando un abrazo, y a todas mis compañeras que están ahí del NUM también, nos amo, chicas, porque creo que estamos haciendo un laburo inmenso de hace mucho tiempo, y es puro activismo militante feminista. Nada más. La que me quiera responder, si querés arrancar un poquito. Ahí todas te pusimos corazones. Bueno, más que responder es como tirar un poco del hilo. Yo quería decir que lo del extractivismo me parece fundamental, como lo planteás. Creo que hoy tiene una presencia ese debate que no tenía hace unos años, y que buena parte de eso se lo debe a el movimiento feminista, que ha logrado interconectar, ¿no?, las luchas de los territorios y anti-extractivistas con un lenguaje feminista, con esta discusión de qué son los cuerpos y qué son los territorios, y qué significa oponernos a formas de explotación y de despojo de los cuerpos y de los territorios. Creo que como parte también de esa masificación del feminismo, es también la masificación de este debate anti-extractivista. Me parece que lo que fue Mendoza en diciembre del 19, y lo que marcó como hito y como umbral, me parece que da cuenta de esa posibilidad de la discusión anti-extractiva logre, digamos, reorganizar la agenda política, y creo que eso es fundamental, y además es algo que nos conecta a nivel regional muy fuerte, me parece, con otras experiencias, con otras luchas, con otras formas de pensar cómo estar coordinadas, y que pone la discusión hoy sobre la crisis ecológica de manera muy radical, ¿no? Creo que ahí los feminismos tenemos como una tarea de meternos en serio también con esa discusión, con pensar qué son alternativas, qué son transiciones, qué son otras maneras de organizar esto que decíamos, el trabajo, la reproducción social. En relación a lo que decía Juli, me parece también como aprendizaje cómo este 8M se puso como primer demanda cupo laboral travesti trans, ¿no? Y que fue exigencia de las compañeras, bueno, ganamos el aborto, ahora la primer demanda tiene que ser esta, ¿no? Y creo que ese desafío, ¿no?, que nos vamos poniendo y que nos vamos haciendo de aprendizaje entre nosotros es muy interesante, muy valioso, y eso lo quería traer porque me parecía fundamental lo que planteabas, cómo nos vamos habilitando también esos espacios de protagonismo, ¿no?, que estabas planteando. Y bueno, en relación a pensar formas de coordinación, me gustó mucho esto que decía Nora, de empecemos a revisar las estrategias políticas que han tenido los movimientos en la historia, y cómo con esa memoria en la espalda inventamos cosas también para este momento, ¿no? Creo que sí, que nos toca pensar cómo reinventamos, si son encuentros a nivel nacional, plurinacional, si nos damos citas que tienen capacidad de trabajar temas específicos y vamos viendo cómo compartimos esos que trabajamos. A mí me quedaba pensando también la forma de campaña, me parece que ha sido muy eficaz, ¿no?, como forma de organización política, y capaz de alojar, digamos, o de dar lugar a diversidades organizativas, históricas, generacionales, y digo, por ahí también para pensar esto que planteaban de la cuestión del trabajo, ¿no?, y si pensamos una campaña o por salario, ¿no?, retomando esa experiencia histórica por salario doméstico, y si eso nos puede servir, creo que podríamos volver a pensar una dinámica organizativa en términos de campaña,
que sabemos que tiene los frutos que tiene la versatilidad política que tiene, y bueno, por ahí también la podemos retomar, no sé, me quedo pensando eso. Sí, yo solamente, por supuesto, ratificar todo lo que ha dicho la Silvia, la Juli, por supuesto, y vos, Vero, ahora. Me parece que justamente por haber pertenecido y pertenecer tanto al movimiento de derechos humanos, yo soy vieja, me hice feminista en el exilio, y desde aquella época hemos venido caminando, siempre luchando. Por eso me parece que recoger la memoria de todas nuestras experiencias de organización y mirar estas estrategias y actualizarlas, pero tenemos que darle organicidad. A mí me parece que esto que vos expresaste, un poco de cómo nos agrupamos y nos activamos para nuestras fechas, tendría que trascender, y a la manera un poco de la campaña, o como después de cada encuentro nos llevábamos el trabajo para cada territorio, para cada jurisdicción, para cada barrio, qué sé yo, ahora vamos a ir por los jardines de niñas y de niñes, que de paso eso ha quedado totalmente abandonado, compañeras. Las barriadas no hay espacios de cuidado colectivos, comunitarios, los sostienen las mismas mujeres, que además no reciben ningún pago. Pero bueno, volviendo a la forma organizativa, a mí me parece que tenemos muchísimo de dónde aprender. No dejemos tirado o a un lado nuestra experiencia histórica, y no desechemos ningún tipo de actoras, actores, para la construcción de esto, pero necesitamos organicidad. Nosotras acá con las compañeras de NUM venimos pensando en darle una continuidad al NUM y en la adopción de formas organizativas permanentes. Es decir, no solamente prensa y comunicación, que las pobres compañeras están saliendo todo el tiempo, porque siguen sucediendo cuestiones inaceptables, horrorosas, sino también de empezar a trabajar y de sostener durante todo el año y generar estrategias de visibilización para que no nos sorprenda, o para que, por ejemplo, nosotras hemos formado parte en los juicios. En el de Julieta González hemos asistido al juicio como ni una menos, hacemos acompañamientos de estas madres que pierden sus hijas, acompañamos de alguna manera todo lo que va sucediendo en la provincia, pero nos falta calar en profundidad y anexar o incorporar esto que existe en los territorios. No, tenemos que seguir discutiendo las maneras de modo tal que no sea solamente, como bien vos dijiste, Verónica, cuando viene el 8M o cuando es el 3 de junio, sino darle continuidad, porque yo que vengo de la campaña, la más reciente experiencia de organización que con muchísima eficacia logramos el objetivo que nos hemos propuesto, que nos habíamos propuesto, en una diversidad enorme. Tuvimos sin duda momentos no de ruptura, pero sí digamos, de quiebres o de disidencias o de discusión muy fuerte, y sin embargo pudimos reconstruirnos sobre esas diferencias y avanzar. Y darnos una estrategia a nivel jurídico, una estrategia a nivel institucional, es decir, acompañamos, por supuesto, siempre con nuestra lucha en las calles, pero también en otros frentes. Y esto es fundamental, compañeros, porque a mí me parece que en las calles, si dejamos de estar, desaparecemos como problema y como desafío, porque le temen a nuestra presencia en las calles. Pero tenemos que encontrar otros instrumentos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer justicia? Esto que yo decía, elevemos nosotras las propuestas. Yo sé que hay una dirección de cuidados, pero no pasa nada. Sabemos que hay promotoras en los barrios, pero no se les está reconociendo ese trabajo tampoco. Digo, las compañeras y las mujeres y las disidencias seguimos haciendo trabajo voluntario. Entonces, digo, tengamos la mirada hacia adelante
y echemos mano a todas las herramientas y estrategias que tenemos, porque tenemos muchas en nuestro haber, y ninguna es despreciable. No vayamos sobre esos discursos de que no, que la calle y la lucha, y si no estás ahí, sos una cooptada, porque bueno, no, yo creo que nosotras tenemos que pensar, y bueno, un poco en ese camino andamos acá en el NUM discutiendo. Hemos hecho una aplicación que la quiero poner de relieve, que es un recursero, que hemos hecho llegar a todas, a todo el mundo, se puede bajar de Play Store. Sabemos que, bueno, esto no alcanza, pero es una herramienta que nos ha demandado muchísimo trabajo y sistematización. Hay muchas compañeras acá presentes que hemos participado en la elaboración de esta herramienta. Es una herramienta disponible para las mujeres disidencias en situación de violencias, en donde además hemos también consignado las organizaciones territoriales, no solamente los números oficiales de las direcciones de género, etcétera, etcétera, sino también las organizaciones, y con esto termino, que son las que verdaderamente están presentes cuando suceden estas cuestiones, como bien lo dijo la Silvita en relación a Maya. No despreciemos lo que tenemos en los barrios, al contrario, recuperémoslo, y con ellas y ellos organicémonos mejor para cambiar definitivamente, no sé si totalmente, pero de manera fuerte, el patriarcado y el capitalismo que tanto daño nos está haciendo. Bueno, un poco esa sería la idea. No sé si Juli, ¿querés hacer algún comentario con respecto a lo que había dicho Silvia? No voy a aportar, con Silvia después arreglamos con unos mates de por medio. Pero no, comparto con Vero y con Nora todo lo que dijeron, entonces prefiero dar la posibilidad de que haya alguna otra persona que quiera hacer preguntas. Bueno, no sé si alguien de aquí en el Zoom quiere pedir la palabra. Fran se había anotado, Mili. Ah, bien. Bueno, Fran Castro, todo tuyo. Oh, gracias. Buenas tardes, compañeros. Nada, siempre es muy bonito poder escuchar a las compañeras charlar de lo que verdaderamente nos atraviesa y el cual estamos insertos. Esta pregunta tiene que ver un poco más con la militancia que compartimos mucho con la Juli, años de encontrarnos en las calles con las militancias disidentes y feministas interseccionalizadas, porque además de ser toda la activista y militante, la Juli es una referenta política de un espacio político súper de antaño, si se quiere, o histórico, como puede ser el peronismo, y ha sido una de las impulsoras en lograr un espacio para las disidencias dentro de una estructura partidaria inamovible. Entonces, como bueno, también un logro interesante y súper celebrable, pero también ponernos y preguntarle y abrir la pregunta, obviamente, a quien quiera también responder, en esto de diseñemos nosotros las políticas que veamos necesarias para nuestro bienestar, al mismo tiempo ver la contracara de cómo le exigimos en este momento a nuestros representantes y nuestras representantes, tanto partidaria como no partidariamente, si bien el peronismo en Mendoza claramente es la oposición en este momento, pero a nivel nacional no, y rescatar absolutamente todas las políticas integrales que está llevando adelante el gobierno nacional para con los colectivos de la disidencia, tiene que ver también un poco esta perspectiva, esta pregunta que es súper compleja, pero tal vez nos invita a la reflexión de ver cómo generamos estas herramientas de exigencia y al mismo tiempo cómo diseñamos nuestras propias políticas, nuestras propias propuestas para esa gente o esos compañeros y compañeras que están ocupando lugares a los que en algún momento podremos llegar nosotros y nosotras y nosotres, desde las disidencias, desde los feminismos más firmes también, obviamente celebrar y que ha sido un gran logro para las disidencias de Mendoza tener a la Consuelo frente al INADI en la regional provincial,
eso es una bandera que vamos a levantar, y la Consu lo dice, y estamos muy de acuerdo desde la disidencia, que entró la Consu y entramos todos ahí al INADI, y con la Consu yo creo que se suma esta herramienta de diseñar las políticas para nosotros. Pero tirarle esa a la Juli, y a quien quiera responder, porque yo la admiro un montón a la Juli, tiene una lucidez política y militante que siempre me deja admirado, y se lo digo. Pero tirarle como esta pelota también para que nos dé unas líneas. Fran, te tomo la pregunta. Me gusta el corte de pelo. Yo cuando empiezo a militar, esto empieza en el año 2008, yo me inserto laboralmente en un hospital privado, disfrazada de varón, como tuve que cursar toda mi carrera. Esto me acarrea, como dije recién cuando hablé, un problema de salud, y ya no podía vivir disfrazada detrás de un uniforme para evitar la discriminación. Previo a Matrimonio Igualitario viene Luana Berkins, y yo me junto con Luana, y Luana fue muy tajante la primera vez que nos vimos, me dijo que no tenía tiempo para perder. Si me la iba a jugar, que me sentara, y si no, que siguiera mi camino. Creo que el tiempo es algo muy importante, porque el tiempo pasa sin mirar y hace estragos en todas, en todos y en todos. Lo que el tiempo no sabe es que la perseverancia, la organicidad y la sororidad lo pueden vencer. En ese momento yo dije que me la iba a jugar, y como estrategia política para no perder el trabajo, porque yo lo que tenía claro es que no quería terminar en una ruta como todas mis compañeras, empecé a abrazarme de los medios de comunicación y del sindicalismo. Entonces me presenté como delegado sindical, gané las elecciones, con fueros ya sindicales, me tomo una licencia de 15 días, me pongo los implantes mamarios y volví a trabajar así. Lo cual en el hospital, en otra charla, más le cuento todo lo que pasó. Resulta que hubo discriminación de parte de la jefe de personal y terminé en el INADI. Es INADI que por ahí nadie le da importancia, pero que es una herramienta muy importante, como dice la Consu, nos tenemos que apropiar porque todas estamos allá adentro. Fue quien salió a respaldarme, y bueno, y después la Silvita y otras compañeras también levantando notas y dándome cierta visibilidad para poder cuidar mi espalda y no perder el trabajo, porque quieran o no, metemos presión a estos empresarios privados. Después se viene Matrimonio Igualitario, lo sacamos a favor. Después se viene Identidad de Género, y Luana me invita una vez a hacer un lobby a Buenos Aires, y cuando la escucho hablar, le dice, lo amenaza, lo aprieta a un diputado, a un senador, dice, no, que si no votaba a favor, que él fuera responsable de la traba que le iba a volar por el balcón arriba de su banca. Esa fue una experiencia. Yo creo que tenemos que agarrarnos de todo lo que tenemos para luchar. En la militancia reclamamos mucho. Fui titular de diario cuando me dijeron, un oficialista le hace piquete al gobierno oficialista, cuando nosotras las peronistas éramos gobierno aquí en Mendoza. Y sí le voy a hacer el piquete a quien sea necesario, y se lo haría al propio presidente actualmente, si no tuviese la capacidad de escuchar las necesidades y las demandas de cualquiera de mis compañeras, de mis compañeros, de mis compañeras. Porque ser peronista no es ser obsecuente. Como estrategia, salté al peronismo porque uno, en todas las estructuras, no en el peronismo, hablo del peronismo porque estoy dentro de esta estructura, pero en las estructuras políticas son muy machistas, son muy heteropatriarcales, muy capitalistas y muy cerradas. Entonces, tirar piedras de afuera, ellos blindan sus ventanas y no hacemos nada. Tenemos que ser la piedra que molesta al caminar desde dentro. Y por eso es que fui, me presenté y dije, me quiero afiliar, me afilié y estoy en el partido y empecé. No fue fácil empezar. Acá hay varias compañeras que me han visto y no ha sido fácil porque al día de hoy
las miradas también se cruzan. Al día de hoy los chistes machistas están, al día de hoy todavía está la subestimación y esta violencia política de qué tenés para aportar o qué puede aportar la traba. Antes fue mucho más duro, pero bueno, a fuerza de prepotencia, de seguridad, con mucha altura, con mucho respeto, pero una vez la nota, pero con mucha firmeza las cosas hay que decirlas. Y así fui que creé, y los que no saben, en un congreso partidario, cuando ya se estaba por cerrar, pedí la palabra, me quisieron callar, en uso de la palabra no podían hacerlo, y planteé la creación de la Secretaría de Diversidad y Derechos Humanos, y de hecho tenemos Secretaría de Diversidad y Derechos Humanos establecida por la Carta Orgánica, por ende nadie la puede sacar, y hoy soy la 5ª autoridad en línea de sucesión del partido. ¿Cómo podemos hacer? Y bueno, con esto, con organización, estando sentadas, reclamando nuestros derechos, las cosas que no decimos nosotras las van a decir otros, y la pueden decir a beneficio propio y no a beneficio colectivo. Entonces tenemos que conquistar estos lugares y estar en las mesas de poder. Creo que también es muy importante el federalismo en esta situación. Cuando tuve la oportunidad a principios del año pasado de visitar, hacer una recorrida por los ministerios, estuve en el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, y planteaba que el ministerio, si seguía anclado en la provincia de Buenos Aires, en la Cava específicamente, no iba a ser acabadamente efectiva las políticas que llevaran a cabo, porque sí es necesario que haya un anclaje de estos ministerios en cada una de las provincias, porque las realidades de las compañeras, compañeros y compañeras en las provincias y en el interior de las provincias son muy distintas, y eso no solamente se puede ver y solucionar con una mirada centralista o una portuaria o tan de Buenos Aires. Entonces, creo que los lugares y las políticas, Fran, las podemos decir, conquistando los lugares, y los espacios se conquistan de buenas maneras o a fuerza de patear las puertas hasta que se abran. Y una vez que estamos, nos tenemos que cuidar esos lugares, siempre con respeto, siempre con sororidad, pero siempre con la firmeza de que lo que nosotras estamos reclamando es justo, y que nosotras no somos menos que nadie ni más que ninguno. Que no tenemos academicismo, pero que tenemos la experiencia de vida, y que la política, esto para cerrar, parafraseo a Luana Berkins, cuando una traba ingresa a la universidad le va a cambiar la vida a la traba. Cuando muchas trabas ingresan a la universidad le va a cambiar la vida al sistema universitario. Y en política pasa lo mismo. Cuando una traba ingresa a la política nos cambia la vida, y de eso doy fe. Cuando muchas trabas estemos dentro de la política, le vamos a poder cambiar la vida a la sociedad. Pero no solo las trabas, también cuando haya menos académicos sentados en bancas y que hayan más trabas, docentes, amas de casa, chacareras, viñateras, sentadas en esas bancas, seguramente le vamos a cambiar la vida a la sociedad, porque vamos a estar legislando con el conocimiento de lo vivido y no solamente con el conocimiento de lo leído. Bueno, creo que Julieta nos está dejando mudes a todos, pero bueno, y Silvana Balones, del área de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO, pidió la palabra, y ya es la última pregunta que podemos tratar por aquí, pero bueno, esperemos que no falten momentos y espacios para continuar todo este debate. Silvana, adelante. Bueno, gracias. Casi entro por la ventana a hacer la pregunta, pero me quedé pensando en esto que comentaba Verónica sobre esta consigna de desendeudadas nos queremos, y la pregunta de cómo, ¿no? Y a la vez, bueno, también escuchaba a Nora esto de pensar las herramientas políticas, pensar qué políticas públicas concretas. Y claro, y pienso esto y me encuentro con la noticia esta mañana de que las mujeres de La Favorita están en la Plaza Independencia, colgando la ropa lavada, para visibilizar que no tienen agua hace muchos meses, y que son mujeres las que están tomando esa iniciativa, ¿no?
Entonces digo, ¿hasta qué punto en esta necesidad que se da cuenta ahora, digamos, escuchándola, en esta necesidad de poner en común, ¿no? Y en un sentido común, en un sentido compartido, las prioridades de la agenda y qué es lo que se viene, ¿cómo no pensar, digamos, el atravesamiento de clase para armar esta agenda? No sé si me explico, digamos, es como, yo pienso en algunas consignas y en algunas metas en las luchas feministas, en las organizaciones de mujeres, y también me pregunto qué tanto por ahí una se separa de esa urgencia y de esa coyuntura que nos urge y que también hay que estar ahí. Entonces, no sé, digo, lo traigo como pregunta, yo tampoco le doy vuelta a esto de cómo hacer, no sé si es una jerarquía, ¿no? Pero sí cómo pensar una agenda en la cual podamos pensar algunos temas más estructurales y superestructurales, si queremos, y pensar a la vez esto de los feminismos populares y de las urgencias que aparecen y que emergen y que también son parte o deberían ser parte de esta agenda, ¿no? No sé si fui clara, pero le traigo como pregunta también, ¿no? Y esto de hasta qué punto, digamos, organizar esa agenda, cómo organizarla, en base a qué. Bueno, yo no pretendo responder tu pregunta, sí solamente decir que pienso que todo lo que hemos planteado para nuestra agenda hacen a lo estructural. A mí no me parece que los planteos que venimos históricamente sosteniendo sean coyunturales, todo lo contrario. Son históricos, estructurales, y me parece que, bueno, estará como tarea política de los feminismos y las diversidades, o los feminismos en toda su diversidad, poder dar prioridad a las problemáticas. Hay una urgencia en nuestro país, es clarísima, es la terrible pobreza. Nunca este país, yo me acuerdo que cuando empezamos, yo empecé la militancia en los 70, 72 más concretamente, salí del secundario, que ya tenía una militancia, pero era más cristianucci, y teníamos niveles de pobreza que para nosotros eran insoportables, y era 4, 7%. Hoy vivimos en un país brutalmente agresivo y violento. ¿Pero por qué? Por la pobreza que expone nuestras vidas a cualquier tipo no sé, es como si viviéramos todo el tiempo en una situación de terremoto, ¿no? Es invivible una sociedad tan desigual estructuralmente. Entonces yo creo que los feminismos hemos podido ir tejiendo esto en nuestras luchas, que son largas, porque el aborto lo hemos conseguido ahora, pero es una lucha larguísima, no tiene 15, 16 años, es larguísima. Ni hablar de la cuestión del trabajo doméstico, del no trabajo reconocido de las mujeres y las disidencias. Entonces, bueno, no sé, lo dejo porque en realidad no pretendo responderte. Creo que la prioridad la iremos dando según también sea el empuje de los distintos sectores para la construcción de este movimiento. Mientras tanto, las violencias nos están matando. No solamente matando como femicidios, matando de hambre, matando, entonces, y son violencias estructurales, ¿no? Algo muy cortito, solo también retomando cosas que decían las compañeras, creo que
algo bien interesante de los últimos años es cómo el feminismo es una realidad en todo tipo de organización. Sindical, en las estudiantiles, obviamente de las disidencias, en los espacios comunitarios, en las organizaciones populares. Creo que eso antes no era tan fuerte, tan evidente, esa presencia no tenía el protagonismo que está teniendo hoy, digo, de maneras diferentes, ¿no? Pero como debate, como sensibilidad, como apuesta a una agenda política, hoy esa transversalidad es vital, ¿no? Y entonces creo que el feminismo es una apropiación de cada uno de estos espacios. Eso también nos da la posibilidad de que las agendas se complejizan, porque de cada espacio se plantean cuestiones, problemas, y creo que eso es lo interesante, ¿no? De que no hay como un núcleo de feminismo que se acerca a otras realidades, sino que en cada realidad hay una elaboración y una propuesta de feminismo desde esos espacios. Y creo que eso tiene que ver con la masificación de lo que hablamos y también con una capacidad de ir complejizando qué decimos cuando se dice feminismo desde cada territorio concreto. Y por último, diría que estas cosas que estábamos planteando en relación a las violencias económicas, creo que articulan muy bien la cuestión estructural con la cuestión coyuntural, ¿no? Es decir, cuando decimos casa, decimos una urgencia, emergencia habitacional, y al mismo tiempo estamos dando cuenta de un modelo de acumulación rentístico, extractivo, que pone, digamos, las inversiones en el boom inmobiliario mientras se producen desalojos. Entonces creo que eso también es un saber hacer que hemos y que seguimos construyendo, ¿no? Hacer esas relaciones entre análisis grandes, sistémicos, estructurales, desde la urgencia y la coyuntura, ¿no? Creo que enhebrar esos dos planos es una inteligencia colectiva que vamos desarrollando y que yo la veo muy en acto en estos momentos de crisis. Buenísimo, claro, gracias. Gracias. Bueno, compañeras, compañeros, si no hay más preguntas, ya nos hemos pasado unos minutos del tiempo que nos habíamos propuesto, pero de todos modos ha sido absolutamente rico, productivo y positivo habernos encontrado y haber, bueno, que haya habido lugar para este intercambio. La verdad es que han estado muy, muy, muy lindas cada una de las exposiciones. Bueno, Verónica planteándonos, ¿no?, los desafíos de corrernos, de despegarnos de esa narrativa victimista, victimizante, hablándonos también del tema de la crisis de la vivienda, de la necesidad de una reforma judicial feminista, y también de cómo pasar de una agenda de reivindicaciones laborales que impliquen unas formas otras de dinámica sindical, ¿no? Y tiró también la provocación de construcción de una orgánica feminista, entre otras cosas muy interesantes que dijo. En el caso de Nora, también nos quedamos con varias invitaciones a partir de este repaso que hace por la genealogía de nuestras luchas, desde las madres y las abuelas hasta nuestros días, ¿no? Así como de la amenaza que representa también el avance capitalista y de los sectores de la extrema derecha. También la invitación a territorializar la lucha, el tema de la soberanía alimentaria como uno de los desafíos pendientes, y el tema de la educación y las dificultades de la implementación de la ESI. En el caso de Julieta, con esta invitación a correr la línea del horizonte de nuestras luchas, ¿no?, tomando a Galeano, y dando cuenta de que sin travestis, sin trans, sin lesbianas, no hay feminismos. Hablándonos de los obstáculos que tienen por delante las travestis a la hora de acceder a derechos, a la hora de acceder a la ciudadanía. La verdad es que muy, muy feliz y muy agradecida en lo personal y también en nombre del Instituto de Género por la presencia de nuestras invitadas de lujo y también por la presencia de todos ustedes que, bueno, que han estado como público y también interactuando. La invitación es a la charla que va a tener lugar el 30 de marzo, también a las 18 horas, en este caso sobre memorias y activismos feministas y activismos LGTBIQ. La invitación está hecha y simplemente despedirnos y nuevamente agradecer. Muchas gracias. Para nosotras este aplauso y bueno, y para las compañeras que organizaron la actividad.